Bueno, ahora lo dejo con José Miguel Torreviera para que coordine el bloque final de este BitMECA, el infarto de miocardio. José Miguel. Gracias, Juan. Sí, nos toca ya cerrar entonces con el programa. Vamos a hablar de infarto de miocardio en algunas diferentes situaciones. Vamos a comenzar con el infarto de miocardio o con la enfermedad coronaria no obstructiva, el INOCA. Y para eso vamos a tener a una excelente especialista, la doctora Isis Landaeta, especialista en medicina interna y cardiología, ampliamente conocida por ustedes, es la jefa y profesora de la cátedra de bioquímica del pregrado de la Escuela de Medicina Luis Racetti y profesor de la cátedra de cardiología de pregrado y posgrado de del Hospital Universitario y jefe de la unidad de cuidados coronarios de ese magnífico hospital. Lisis, Buenas tardes a todos. Nuevamente quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología y a los doctores Torres Viera y Amaro Alcalá. Vamos a comenzar con el bloque de infarto del miocardio. INOCA, la otra cara de la angina. Veamos el primer estudio. Warrior evaluó la reducción de eventos cardiovasculares en tratamiento médico intensivo en mujeres con sospecha de isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva. Se le asignó para recibir tratamiento intensivo con estatinas de alta intensidad y ECA-UARA2 y aspirina, comparado con terapia habitual, en la que las decisiones quedaban en manos del médico tratante. El punto final primario es la aparición de eventos cardiovasculares mayores como muerte, infarto o ictus no fatal u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o angina. Los puntos finales secundarios incluyen calidad de vida, tiempo hasta la reincorporación laboral o consumo de recursos sanitarios. En los resultados no se observaron diferencias en el punto final primario, ocurriendo en cerca del 16% de los participantes en ambas ramas, ni tampoco en calidad de vida ni otros puntos secundarios evaluados por relación de éxito. En las mujeres con INOCA, el tratamiento médico intensivo no redujo significativamente la ocurrencia de MACE en comparación con el tratamiento convencional durante un seguimiento de 5 años. Este estudio no debe interpretarse como una razón para suspender la medicación en mujeres con factores de riesgo cardiovascular que lo requieren, y si bien el ensayo fue neutral, proporciona valiosas perspectivas sobre la viabilidad, tolerabilidad de la medicación y las prácticas de prescripción en una población que es compleja, por lo que se requieren estudios adicionales para identificar estrategias de tratamiento óptimas. El siguiente, el estudio CORE-CMR de endotipado no invasivo en pacientes con ANOCA. En estos pacientes, la causa subyacente atribuible a mecanismos como la disfunción microvascular o el vasoespasmo coronario es frecuentemente subdiagnosticada. Esto fue un ensayo prospectivo, ciego y de superioridad que comparó el manejo guiado por resonancia magnética cardíaca de perfusión bajo estrés con adenosina con el manejo guiado por los resultados de la angiografía coronaria invasiva realizada como consecuencia de una consulta por dolor torácico y en los que no hubo evidencia de enfermedad coronaria obstructiva. La cardioresonancia se realizó en los 3 meses posteriores a la angiografía y en el grupo de intervención los resultados de la resonancia se comunicaron al equipo clínico para guiar diagnóstico y tratamiento. En el grupo control, no. La variable primaria del estudio diagnóstico fue la reclasificación del diagnóstico inicial basado en la angiografía. Los resultados se utilizaron para definir el diagnóstico final, es decir, el endotipo. Angina microvascular o vasoespástica o combinada, dolor torácico no cardíaco, enfermedad coronaria obstructiva oculta. Tras la resonancia, el diagnóstico inicial fue reclasificado en 131 pacientes, que constituye el 53% del total de la muestra. La angina microvascular fue el diagnóstico más frecuentemente corregido, pues previamente se había interpretado como dolor torácico no cardíaco. El conocimiento de los resultados del flujo sanguíneo miocárdico en el grupo guiado por resonancia permitió una identificación más precisa de la causa de la angina y se asoció con mejoras significativas en los síntomas y en la calidad de vida. ¿Qué nos deja este estudio? La comunicación de los resultados del flujo sanguíneo miocárdico medido por resonancia de estrés en pacientes con dolor torácico y arterias coronarias sin obstrucción mejora la precisión diagnóstica, los síntomas de angina y la calidad de vida. La angina microvascular, frecuentemente mal diagnosticada como dolor no cardíaco tras una angiografía estándar, fue correctamente identificada mediante resonancia, lo que permitió implementar un tratamiento personalizado.
Este estudio aporta evidencia sólida de que la angiografía coronaria sin evaluación funcional es insuficiente en pacientes con sospecha de INOCA. La incorporación sistemática de la resonancia de perfusión bajo estrés podría transformar el abordaje clínico del dolor torácico sin obstrucción coronaria angiográfica, orientando hacia una medicina más precisa y centrada en el paciente. Gracias. A continuación, eh, la doctora Jessica Núñez nos va a hablar sobre el rol de los betabloqueadores en el IM con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor de 40%. Esto sigue siendo un tema controversial. Sabemos de la importancia de estas drogas cuando la fracción de eyección es menor de 40%, pero sigue siendo ahora más controversial que nunca cuando la fracción de eyección es mayor de 40%. Post-IM. Jessica es médico cirujano de la Universidad de Carabobo, es especialista en cardiología egresada del Centro Docente Cardiológico de Aragua y actualmente se desempeña como adjunto de la unidad de cuidados coronarios de ese hospital. Con ustedes entonces la doctora Jessica Núñez. Buenas noches, saludos a todos, muchísimas gracias, es un honor nuevamente estar en este MECA. En las investigaciones expuestas en el Congreso Europeo 2025 se planteó la siguiente interrogante. ¿Deberíamos seguir utilizando beta bloqueante luego de un infarto? El estudio REBUC-CNIC fue diseñado con el objetivo de evaluar los efectos del tratamiento de mantenimiento con beta bloqueantes en pacientes posinfarto con fracción de eyección mayor de 40%, proporcionando evidencia actualizada para poder guiar la práctica clínica y la personalización del manejo posinfarto. Este estudio fue un ensayo clínico de fase 4, pragmático, aleatorizado, abierto, con evaluación ciega de los resultados, donde se llevó a cabo en 109 hospitales de España e Italia. Ellos incluyeron 8.438 pacientes, tanto como con elevación del ST como sin elevación del ST, que habían recibido manejo invasivo durante la hospitalización, con una fiebre mayor de 40%, medida antes del alta y sin historias ni signos de insuficiencia cardíaca. Los participantes fueron aleatorizados en una proporción 1:1 a recibir beta bloqueantes o a no recibirlos. Entre el grupo de pacientes que sí recibieron los beta bloqueantes, esto fue a juicio del facultativo. En el punto final primario fue un compuesto de mortalidad por cualquier causa, reinfarto no fatal o ingreso por insuficiencia cardíaca. Tras una mediana de seguimiento de 3.7 años, no se observaron diferencias significativas en el punto final primario, con una incidencia de 22,5 por 1.000 pacientes al año en el grupo de beta bloqueante y de 21,7 por 1.000 pacientes al año en el grupo sin beta bloqueante, de lo que concluyeron que en pacientes con infarto manejados de forma invasiva y con FEBI mayor de 40%, la terapia con beta bloqueantes no reduce la mortalidad, el reinfarto ni la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este estudio marca un cambio de paradigma, planteando que no siempre los beta bloqueantes son necesarios después del infarto. Y desde Noruega y Dinamarca, el estudio Betami-DANBLOCK fueron desarrollados, Betami desde Noruega y DANBLOCK desde Dinamarca, ambos con diseños similares, con el objetivo de evaluar el impacto del tratamiento con beta bloqueantes frente a su ausencia sobre la mortalidad y los efectos cardiovasculares adversos mayores en pacientes con infarto y FEBI mayor de 40%. Ambos fueron ensayos clínicos aleatorizados, abiertos, con evaluación de eventos cegadas, en los que se incluyeron 5.574 pacientes dentro de los 7 días para el Betami o 14 días para el DANBLOCK posteriores al infarto, siempre que presentaran fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor de 40% y ausencia de diagnóstico clínico ni signos de insuficiencia cardíaca. Estos participantes fueron aleatorizados al azar en proporción 1:1 para recibir tratamiento prolongado con beta bloqueantes o no recibirlos. El punto final primario fue un compuesto de mortalidad por todas las causas, nuevo infarto, revascularización coronaria no planificada, accidente cerebrovascular isquémico, insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares malignas. Tras una mediana de seguimiento de 3.5 años, el objetivo primario se presentó con menor frecuencia en el grupo tratado con beta bloqueantes en comparación con el grupo control, 14.2 versus 16.3%. La mortalidad por todas las causas fue similar entre ambos grupos,
pero la incidencia de reinfarto se redujo significativamente con beta bloqueantes. En conclusión, los ensayos Betami y Dunblot en análisis conjunto demostraron que la terapia prolongada con beta bloqueantes en pacientes con infarto y FEBI mayor o igual de 40% sin insuficiencia cardíaca se asocia con una reducción significativa del objetivo compuesto de mortalidad por todas las causas y de eventos cardiovasculares adversos mayores, principalmente por la disminución en la incidencia de nuevos infartos. Y para culminar, se llevó a cabo un metaanálisis con el objetivo de evaluar el efecto de los beta bloqueantes frente a la ausencia de tratamiento en pacientes postinfarto con FEBI levemente reducida y sin signos de insuficiencia cardíaca. Este metaanálisis preespecificado de pacientes individuales de 4 ensayos recientes, Reboot, Betami, Dunblot y Capital RCT de Japón. Todos los desenlaces fueron adjudicados de manera independiente en los 4 ensayos. Se incluyeron 1.885 pacientes dentro de los 14 días posterior al infarto, tanto como con elevación del ST como sin elevación del ST, con FEBI entre 40 y 49% y sin historia o síntomas de insuficiencia cardíaca. Este metaanálisis utilizó un enfoque de efectos fijos en una etapa para evaluar el impacto de los beta bloqueantes sobre el objetivo primario, el cual fue un compuesto de mortalidad por todas las causas, nuevo infarto e insuficiencia cardíaca. El objetivo primario ocurrió en el 10.7% de los pacientes tratados con beta bloqueantes frente al 14.4% de los que no recibieron este tratamiento. No se observó heterogeneidad significativa entre los ensayos ni entre los países incluidos. Los componentes individuales del objetivo compuesto mostraron la misma tendencia en el análisis global. Este metaanálisis extiende los beneficios conocidos de los beta bloqueantes en pacientes con infarto con FEBI reducida a aquellos con FEBI que está levemente reducida. La terapia con beta bloqueantes se asocia con una reducción significativa del objetivo compuesto de mortalidad, nuevo infarto e insuficiencia cardíaca en este subgrupo en específico. Estos hallazgos destacan la relevancia clínica continua de los beta bloqueantes, incluso en esta nueva era de tratamientos modernos por infarto. Sin embargo, futuras investigaciones deberían centrarse en evaluar el beneficio de los beta bloqueantes en pacientes con FEBI conservada mayor de 50%. Y les deseo que la magia de la Navidad llene sus corazones de amor y felicidad. Felices fiestas y un brillante 2026. Muchas gracias por su atención. Excelente, Jessica. Magnífica información. A continuación, vamos a continuar con Lyson. No sé si si nos van a colocar los estudios o... Ariana, ¿eh? No, no importa. Ajá. que- Bueno, Ariana, Lyson va a conversar de 3 estudios donde buscamos reducir el riesgo de morir postinfarto de miocardio. Va a conversar de cómo diagnosticar con la utilización de aprendizaje profundo a partir de la inteligencia artificial, la eficacia de la terapia con desfibrilador implantable, utilizando otras maneras de discriminar el riesgo de los pacientes por postinfarto con alguna fracción de eyección moderadamente reducida. Y además va a hablar del Helmy Sweetheart, donde va a hablar de detección aleatoria del Helicobacter pylori. Leison es un especialista en medicina interna y cardiología, graduado de la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tejera en la Universidad de Carabobo, ganador de la jornada de posgrado de cardiología de la Sociedad Venezolana en el 2022 y actualmente residente de electrofisiología cardíaca en Ascardo y por supuesto miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología y muy apreciado por sus competencias. Leison. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación al MECA. Y en mi caso, bueno, vamos a cerrar el bloque de IM con los siguientes 3 estudios. El primero de ellos es el Deep Riva ACG, el cual se centra en abordar los desafíos clave en la estratificación de riesgo de los pacientes que acuden a la sala de emergencia con sospecha de síndrome coronario agudo. Este modelo se entrenó con la data cruda del electrocardiograma, como observan acá, evaluando un conjunto de criterios aprendidos de cada forma de onda a través de una red convolucional para emitir una probabilidad de revascularización en estos pacientes. Se incluyeron más de 200.000 pacientes con visitas a la emergencia en 2 cohortes internacionales
Y el objetivo busca evaluar o desarrollar un modelo de deep learning para identificar patrones de electrocardiogramas asociados con la probabilidad de que un paciente requiera revascularización coronaria al presentarse en el departamento de emergencia. Este modelo serviría como herramienta objetiva para orientar la evaluación adicional y reducir la incertidumbre diagnóstica, como lo es en los casos que llegan sin elevación del segmento ST. El proceso de entrenamiento y prueba se realizó en Estados Unidos. Se incluyeron un total de 180.000 pacientes con visitas a la emergencia. Se realizó un entrenamiento del modelo con el 80% de la muestra, es decir, 144.000 pacientes. Y posteriormente se probó con más de 35.000 pacientes, como observan acá. Adicionalmente, se realizó una validación externa en Alemania con más de 18.000 pacientes. Seguidamente se definieron los umbrales de probabilidad para la estratificación de riesgo, como observan aquí, bajo para descartar la necesidad de revascularización y alto para confirmarlo. Para ello, se utilizó la métrica del área bajo la curva, como lo observan en la gráfica. Se comparó la exactitud de los resultados del modelo con la interpretación clínica de 3 médicos en la emergencia y con los valores de troponina convencional y ultrasensible. Como observamos en la gráfica, el modelo alcanzó el 0.91% en la corte de prueba interna, es decir, un área bajo la curva de 0.91, superando la interpretación del médico como la de la troponina convencional. En la corte de validación externa alcanzó un área bajo la curva de 0.85 y para el IM tipo 1 y de 0.81 para la revascularización, observando que la precisión diagnóstica general fue mayor que la de los médicos. Como conclusión, el modelo Deep Learning, basado únicamente en el electrocardiograma, demostró capacidad para identificar pacientes con necesidad de revascularización y para detectar IM tipo 1, superando de forma consistente a la interpretación clínica tradicional. Su especificidad elevada y desempeño consistente en validación externa sugieren que podría complementar la evaluación inicial en emergencias, reduciendo incertidumbre y acelerando decisiones críticas. Aunque no sustituye la troponina ni el juicio clínico, representa una herramienta objetiva y estandarizada que podría mejorar la evaluación clínica del síndrome coronario agudo, especialmente en aquellos casos sin elevación clave del segmento ST o con troponinas inicialmente normales. El siguiente estudio es el REFINE-ICD, el cual busca evaluar la eficacia del implante UNDAI en pacientes con alto riesgo postinfarto y que tengan fracción de eyección moderada persistente reducida entre 36 y menor a 50%. Como sabemos, el gol estándar para predictor de muerte súbita en pacientes postinfarto es la fracción de eyección menor o igual a 35%. Por otro lado, tenemos estos factores de riesgo, como son la turbulencia en la frecuencia cardíaca y la alternancia de la onda T, que unido a la fracción de eyección reducida, pues esto aumenta exponencialmente la probabilidad de muerte súbita en este grupo de pacientes. El objetivo de este estudio fue determinar si al implantar un DAI profiláctico en estos pacientes con la fracción de eyección mencionada, adicionalmente con estos dos factores de riesgo como son la turbulencia de la frecuencia cardíaca y la alternancia de la onda T, se reduciría un compuesto de mortalidad por todas las causas. Vemos acá que se trata de un estudio randomizado, prospectivo, diseño abierto, multicéntrico, en el que se randomizaron 1.943 pacientes. De este grupo, 597 cumplían con los criterios de inclusión, es decir, tenían los marcadores de riesgo mencionados en el Holter, y posteriormente se ha aleatorizado 291 al tratamiento habitual en el paciente posinfarto y 306 a recibir el tratamiento habitual posinfarto más el implante de UNDAI. Se hizo seguimiento a 5.7 años y el objetivo primario que busca hablar es un compuesto de mortalidad por todas las causas. Como observan acá, no hubo significancia estadística, de hecho hubo mayor incidencia de eventos en el grupo de pacientes que recibieron el implante del DAI. Como conclusión, el implante de un DAI no redujo el punto final primario de mortalidad por todas las causas en pacientes con infarto y fracción de eyección entre 36 y 50%, más evidencia del deterioro del tono autonómico y repolarización cardíaca. Como punto de discusión, es debatir, tras los resultados del estudio REFINE-ICD, si los criterios actuales para el implante de un DAI en prevención primaria son inadecuados o insuficientes y si es necesario revalorar el papel de esta terapia en la era moderna de la medicina. Ya para culminar, es el Mi Sweetheart Trial, el cual realizó un screening de Helicobacter pylori en pacientes postinfarto. Esto se basa en que aquellos pacientes que tienen o son portadores de la infección por Helicobacter pylori tienen mayor predisposición al desarrollo de hemorragias digestivas. Por otro lado, aquellos pacientes que sufren un infarto, los cuales van a necesitar una doble antiagregación plaquetaria, pues también van a tener un aumento en el riesgo de desarrollar hemorragias digestivas. Entonces, tratando la infección, pudiésemos disminuir la incidencia de este evento.
Se trata de un ensayo aleatorizado, cruzado, basado en clúster. Se incluyeron más de 18.000 pacientes en una red de salud cardiovascular de Suecia. Se incluyeron o tomaron en cuenta 35 hospitales y allí se hizo la randomización de los pacientes. Inicialmente, un grupo de hospitales realizaba únicamente el tratamiento habitual y el otro grupo de hospitales realizaba el screening de Helicobacter pylori a todos los pacientes que ingresaban con el diagnóstico de infarto de miocardio. Y posteriormente se invirtió el tipo de intervención que se realizaba a los pacientes. El seguimiento fue a un año y el punto final primario es evaluar la incidencia de hemorragia digestiva en este grupo de pacientes. Como observamos en el punto final primario, no fue estadísticamente significativo, es decir, no hubo reducción en cuanto a la incidencia de hemorragias digestivas realizando el screening de la bacteria. Como conclusión, en los pacientes posinfarto, a quienes se le realizó el screening de Helicobacter pylori, no hubo reducción significativa en el punto final primario de hemorragia digestiva superior. Sin embargo, los autores plantean que pudiese existir un beneficio en poblaciones con alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori, baja tasa de uso de inhibidores de bomba de protones y en pacientes con alto riesgo de sangrado, es decir, aquellos pacientes anémicos y con enfermedad renal crónica. Por su atención, muchísimas gracias. Nos vemos en la discusión. Muy bien, muchachos. Fantástico. Los tres. Vamos a tratar de hacer una sesión de preguntas y respuestas rápidas y concretas. Felicitaciones, por supuesto, ahí a Isis, a Leison y a Jessica, que estuvieron magníficos. Isis, en tu segmento, el Warrior fue muy neutral, un poco frustrante, y el estudio con resonancia magnética y evaluación funcional reclasificó el diagnóstico de la enfermedad coronaria no obstructiva, esencialmente en mujeres. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo funcionarías tú lo que obtuviste de conocimiento de ambos estudios? ¿Crees que deberían cambiar los algoritmos? ¿Deberíamos cambiar la forma en que hacemos diagnóstico del INOCA y en cómo lo manejamos? Sí, buenas noches. Bueno, efectivamente, la neutralidad del Warrior sabemos que puede haber sido por muchas causas, sobre todo por la parte de lo que fue la introducción de pacientes en el estudio, porque se vio con la El mitad COVID. de, sí, Del COVID la que fue epidemia del mucho. COVID no permitió sino incorporar la mitad de los pacientes que estaban esperados y eso pudo haber alterado la estadística, la potencia o la fuerza estadística del estudio. Pero el estudio Warrior realmente... eh, si nosotros vemos los otros estudios, aunque son más pequeños, de estudio anatómico de las arterias coronarias en mujeres, vemos que la terapia, eh, digamos, genérica no funcionó en estos pacientes y creo que en la medida que se van aclarando los diagnósticos de endotipificación de enfermedad coronaria sin obstrucción, se aclara el Ética panorama. de Es caso. decir, inicialmente deberíamos probablemente, para cambiar un poco el paradigma, deberíamos hacer primero estudios anatómicos, quizá tomografía, angiografía por tomografía, ver si el paciente tiene enfermedad obstructiva o no tiene enfermedad obstructiva. Es decir, cambiamos ese sí o no por si no tiene enfermedad obstructiva, cuál es la carga de placa que tiene ese paciente, cuál es la carga de calcificación, es decir, cuánto tiene de enfermedad arteriosclerótica aunque no sea obstructiva. Yo creo que ese paciente con enfermedad arteriosclerótica, aunque no sea obstructiva, debe ir a tratamiento convencional con estatinas de alta intensidad, con aspirina, etcétera, porque estamos haciendo prevención secundaria de un paciente con enfermedad arteriosclerótica. Ahora, después que se hace esta estratificación con angiografía coronaria, entonces sí, si el paciente no tiene enfermedad obstructiva y no tiene una alta carga de enfermedad arteriosclerótica, podría ir a los estudios funcionales, a la resonancia de estrés o a los estudios de SPECT, para definir si hay alteración de la microcirculación. Y ahí entonces dirigir el tratamiento a los síntomas con terapia específica, como puede ser, como han demostrado los estudios, con antiaginosos como ranolacina, como diltiazem, etcétera. Entonces, podríamos cambiar ese algoritmo de un enfoque binario de obstrucción sí o no a un enfoque de triple evaluación, donde la anatomía, la carga de placa, la función de la microcirculación y los síntomas este, se puedan definir y así podríamos quizás mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes.
Claro, excelente. O sea que la tomografía Muy bien. no hace ningún diagnóstico, simplemente descarta que tenga enfermedad coronaria obstructiva y no hace más nada. Entonces, deberíamos evaluar funcionalmente y si es enfermedad microvascular, finalmente tenemos un diagnóstico y lo podemos tratar porque el paciente o no tiene o tiene un dolor que no es coronario o tiene un dolor relacionado con disfunción de la microvasculatura y tiene tratamiento que muchas veces mejora a los pacientes. Ahora, lo interesante fue que 52% de los pacientes que tenían diagnóstico de no Enferme- coronario resultaron ser Enfermedad problemas de microvascular, microcirculación. por eso es que es tan importante, fíjate que la mitad lo diagnosticó y la otra mitad confirmó, usted no tiene nada que sea Exacto. cardíaco. Y es muy relevante porque eso cambia completamente cómo lo vas a tratar. El Eso es enfoque bueno. clínico El problema varió es que, completamente. totalmente, el problema es que la aplicabilidad de hacer pruebas funcionales con resonancia no es de fácil aplicabilidad en grandes poblaciones, honestamente, pero bueno, tenemos que apuntar hacia allá. Y cuando Sí. hacemos una geografía convencional, funcionales de la arteria coronaria en el laboratorio de hemodinamia cada vez que podamos para ahorrar sinsabores a los pacientes y confusiones a los cardiólogos clínicos en el manejo posterior de dolores recurrentes, que son la segunda causa de consulta en las emergencias de En todas todos las los países emergencias. del mundo. Sí. Así es. Y ahora la señorita Jessica presentó, bueno, Jessica ya está, Señora Jessica. acabó. Bueno, yo, señorita, porque estamos muchachos, entonces yo, señorita y señores, simplemente por la apariencia juvenil. Pero Gracias. en todo caso, no usamos más beta bloqueantes por infarto. Pero eso es una reducción muy simplista de estos estudios, porque tenemos que resaltar que en estos estudios todos estos pacientes recibieron tratamiento óptimo, comenzando que Ujú. prácticamente el 100% está revascularizado y está revascularizado precozmente. Entonces, tenemos que aclarar que esos pacientes que preservaron la función ventricular y que fueron revascularizados precozmente, por supuesto, pareciera que los betabloqueantes no son de obligatoria indicación. ¿Cuál es tu opinión? Por cierto, salió recientemente otro metaanálisis que amplió este metaanálisis que tú presentaste, pero incluyó el Sí, estudio de los franceses y también los resultados son muy interesantes. ¿Lo leíste? sí, sí, Cuéntame. sí. Buenas noches, muchísimas gracias. Complacida de estar aquí, cerrando este fabuloso meca. Bueno, ciertamente me gusta mucho dejar en claro que realizaron revascularización y fue